Gente que haya salido de 3Dits y que haya montado su propia agencia, nadie. Bueno, os voy a contar una cosa que nadie sabe, solo sabe mi mujer. En este podcast nos gusta hablar de habilidades de alto valor. Y en este caso, la habilidad de alto valor que estamos tratando es la de consultora de marketing digital o consultora digital, ¿vale? ¿Cómo una persona que hoy quiera arrancar a hacer algo parecido a lo que tú has creado, qué pasos debería seguir? Porque estás hablando de que igual debería de empezar, bueno, no lo has comentado, pero que mucha gente empieza contigo haciendo internships, haciendo, bueno, pues iniciando desde, o sea, con negocios que ya están en el punto donde quieren estar y se enseñan procesos y demás. ¿Piensas que tienen que pasar antes por una agencia, antes de crear una agencia? Tú no pasaste por... Bueno, no pasaste. No pasé, porque yo no construí... en aquel momento no era una agencia... O sea, porque las agencias de publicidad no tenían nada que ver conmigo. Nada que ver. Son fascinantes y creativas, pero no tenían nada que ver conmigo porque no se centraban en el negocio. Entonces, al final no tenía sentido. Pero lo que tú comentas es qué debería hacer o qué... Hay un post por ahí, yo creo que en internet, que habla de lo que yo haría si fuera alguien que hubiera terminado la carrera. A ver, yo he construido mi empresa para acoger a gente como yo. Lo tengo clarísimo. De hecho, por ejemplo, cuando vienen ahora mismo está Cristiano, está Glenn, está Fabián, uno está en Brasil, otro está en Suecia, otro está en Holanda, y yo, en mi proceso de internacionalización, estoy construyendo 3Dits en muchos países. Y lo voy a seguir haciendo. Porque al final, a estos perfiles pueden, obviamente, desarrollarlo ellos, pero yo siempre digo lo mismo, y es que tenéis la oportunidad de empezar aquí. Es decir, desarrollar el negocio da igual, el producto, el servicio da igual, se puede desarrollar igualmente. Entonces, hay pocas empresas que acojan a emprendedores o a intraemprendedores por su política de querer cambiar, ¿no? Pero yo he tratado siempre de crear un modelo en el que la gente intraemprendedora sea capaz de desarrollarse. O sea, porque ese es el verdadero... Que es como los típicos despachos de abogados en Estados Unidos que crean socios, pero que tienen pequeñas participaciones. Nuestro modelo es un modelo en el que, por ejemplo, en Brasil, el que inicia el camino es el responsable. ¿Qué quiere decir? Pues que somos socios, ¿vale? Pero somos socios iguales. ¿Vale? En Suecia igual, somos socios iguales. Y luego, yo valoro mucho el que crea el producto, el que crea el servicio. Porque tú puedes crear una empresa, pero una empresa conlleva muchas cosas. Y a lo mejor no sabes si ese producto o ese servicio tiene sentido. O sea, tiene sentido como servicio, como producto, pero no como compañía. Entonces, muchas veces lo que consigues es que si desarrollamos un producto y somos capaces de venderlo, pues esa persona participa dentro del rendimiento del producto de forma que se puede desarrollar, puede ver si es una unidad de negocio rentable o no rentable y puede practicar. Gente que haya salido de 3Dits y que haya montado su propia agencia, nadie. Y lo digo así, nadie, ¿vale? ¿Por qué? Porque o han sido... emprendedores que se han contagiado, es decir, gente que no era emprendedora pero se han contagiado de mí y eso es culpa mía, ¿vale? O porque pues no han sabido desarrollar o porque el momento es diferente. Es decir, la estructura ahora mismo hay muchísimos agentes y la figura de autoridad de una marca o de una empresa o de una persona es muy potente. Entonces, cuando tú empiezas muy joven, yo siempre lo comento y lo digo, es decir, el día que me salieron las canas, esto empezó a funcionar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la confianza, todo ese tipo de cosas, cuando estás invirtiendo millones y estás haciendo facturar millones, es básica. O sea, aquí no se va a sentar nadie contigo con 18 años. Sí, bueno, lo intentaron clonar a Hawkers en su momento, o intentaron clonar a otros, pero en realidad no... O sea, hay ciertas cosas que solo van a suceder cuando tengas autoridad. No digo edad, digo autoridad. Sí. ¿Vale? Para que lo entendamos. Entonces, si creas un ecosistema donde, por ejemplo, nosotros tenemos una incubadora de proyectos y al mismo tiempo quiero desarrollar internacionalmente 3Dits, porque creo que el valor o la metodología que tenemos se puede desarrollar en todos los países, ¿no? Eso no lo he hecho hasta ahora por mi apellido me retenía, ¿no? La realidad es que me retenía la familia, pero ahora mismo estamos en un momento en el que todo en lo que pienso es en internacionalizar.
todo. O sea, tu plan es crecer internacionalmente. De o hecho, sea, por todo el mundo. Una de las razones por las que tú sabes que trabajamos con Shopify Plus a nivel mundial, pues es por eso. Es decir, porque Shopify me permite, es una tecnología mundial para el desarrollo de e-commerce y B2B de grandes compañías, donde en España es incipiente, pero en Estados Unidos hay compañías que facturan 200 millones con Shopify y funcionan como bestias a la hora de vender, ¿no? Entonces, nosotros que sabemos mucho de negocio y mucho de e-commerce, pues estamos intentando de la mano de Shopify llegar a países de todo tipo, ¿no? Y la verdad es que nos estamos encontrando con una grata sorpresa. Y es que todo el conocimiento que tenemos durante estos 20 años es súper valioso para una compañía como Shopify y a los clientes, por supuesto, a los que le pueden interesar. ¿En qué punto te estás encontrando que están esos países? Por ejemplo, un país como Brasil, que en el tema infoproductor nos da 100.000 vueltas. O sea, tienen a plataformas como Hotmart que están creando. Hay grandes infoproductores en Estados Unidos, pero también en Brasil, de la mano de Hotmart. Esto pasa también por ejemplo, en Shopify. O sea, están muchos más adelantados que nosotros en cuanto a tiendas online. A ver, Brasil que España, digo. No. De hecho, lo fascinante del mundo digital es que no ocurre igual en todos los países. Es decir, hay modas que son más rápidas en determinados países que otros, ¿vale? Por ejemplo, tú me estás hablando de que Brasil es pionero junto con Estados Unidos e Inglaterra en infoproductos, pero a nivel de e-commerce, y lo voy a decir, pues no tienen más dificultades, pero por una casuística de país. Es decir, Brasil está dividido por provincias o como España, pero en cada zona hay impuestos totalmente diferentes. Y hay impuestos que son entre países, con lo cual el e-commerce es complejo. Pero el negocio digital funciona. Pero, por ejemplo, el juego en Brasil no está permitido, ¿vale? Entonces, lo bueno de la internacionalización es que todo el conocimiento que tenemos aquí resulta que somos pioneros en determinados países porque no hay nadie que lo haya hecho todavía, y en otros países no somos muy buenos. ¿Estás volviendo al 2010? Me encanta. Pero con países, todo lo que sé. Con todo lo que sabes. Pero con todo lo que sé. Y eso es lo que intentamos realmente aportarle valor. Primero, tener esa visión internacional, que no hay una forma de tener una visión internacional. O sea, he vuelto como a los orígenes de me voy a Suecia, ¿vale? Pues ahora me voy a donde sea, ¿vale? Me voy a Singapur, a Vietnam, a Japón. Cuanto más raros, mejor, ¿vale? Porque hay más diferencias. Entonces es más valioso el conocimiento que tenemos, ¿no? Y sí que es cierto que los españoles tenemos mucho arraigo de comercialización, ¿vale? Entonces ahí pienso que es fascinante, es un mundo entero, ¿eh? O sea, la internacionalización es un mundo entero. Si consigues que tu propio negocio se internacionalice, es cuando escalas a niveles estratosféricos, ¿vale? Porque estamos aquí hablando de pues que un infoproducto funcione, o que un producto, una marca funcione a nivel local, o que parece que facturan mucho, pero tú ves las grandes empresas que son gordas de verdad, es decir, facturan miles de millones, todas son internacionales. Claro. O sea, no tiene sentido. Y hablando de empresas, y hablando de, ahora que estás en la parte de internacionalización, ves a diario y formas parte de proyectos de muchas empresas, cientos, si no miles. Bueno, la pregunta es sencilla, pero ¿cuál es un buen negocio para ti? ¿Qué tienen en común esos negocios que has olido, que decides, que ves? Mira, es que este sé que es sota, caballo y rey, y este es buen negocio. Pues a mí me gusta, yo analizo el producto o la entidad a vender. Entidad. Hablo entidad porque a veces es un producto, a veces es un servicio, a veces es un servicio que lleva productos. Entonces, dependiendo del tipo de sistema, las variables son diferentes, ¿vale? Si es un producto, lo que busco es poca devolución y recurrencia. Llámale cosmética o llámale como quieras, ¿vale? Pero poca devolución y recurrencia es la base del éxito de cualquier producto, ¿vale? Y luego, si tienes la capacidad, value, ¿no? el lifetime value del producto, la recurrencia, la capacidad de amplificar el tipo de producto, los diferentes formatos, por eso la nutrición, la cosmética, todo eso funciona muy bien, ¿vale? Porque no tiene devolución, porque se consume y al mismo tiempo funciona. O sea, eso
es muy valioso, porque yo vengo de sectores donde el porcentaje de devolución es súper alto, el margen del producto es bajo y entonces lo que busco es precisamente pues las ballenas azules que hay, ¿no? Cuando hablas de esos negocios, hablas de negocios como el de la ropa, el de La los ropa, zapatos. la moda, los zapatos, o sea, nuestros orígenes son vender zapatos de 400 euros en todo el mundo. Ese es el origen, el primer cliente. El primer cliente fue de... Bueno, el primer cliente fue el despacho de marcas y patentes. La cuestión es que aprendí muchísimo de marcas y también aprendí mucho de que hay que tenerlas registradas para vender en todo el mundo, porque si no, puedes tener problemas, ¿vale? Entonces, pero sí es cierto que el segundo cliente que tenía que ver con e-commerce era una marca de calzado que sus zapatos se vendían a 400 euros en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Europa, en Alemania. Bueno, ese fue el primero. Y nos decían, bueno, ahí está. Y entonces ahí comprendí el valor de la marca, porque se vendían. Y de la recurrencia, porque había gente que tenía 40 zapatos. Sí, era estilo Stuart Whitman, Sí. que vende zapatos a Sí, sí. 700, 800 euros. Entonces, pero el negocio perfecto es variable. Es el que no es dependiente de personas, porque es escalable, ¿vale? En la realidad. Entonces, ¿los productos son dependientes de personas? Pues en cierta manera sí. Es decir, porque cualquier producto requiere de un picking, de un packing, de una producción, de una fabricación, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego hay productos que son más escalables o menos escalables, o productos instalables. Nosotros le llamamos productos instalables. Por ejemplo, nosotros tenemos un negocio que se llama Calma Acústica, ¿vale? O sea, lo que resolvemos es un problema de acústica, ¿vale? Ahora mismo. Entonces, si yo tengo un problema de acústica, ¿cómo le llamo? O sea, primero, ¿cómo identifico que tengo un problema de acústica? Nadie, o te dicen, oye, que tienes mucho eco, o que estás grabando y no se oye bien, ¿no? Entonces, eso es una necesidad que se cubre con un producto instalable, ¿vale? Entonces, ese es un servicio bueno. ¿Por qué? Porque no hay competencia. Es decir, sí hay competencia, pero la gente no sabe que tiene el problema. Entonces no sabe lo que vale. Y como no sabe lo que vale, la competencia es difícil que tú puedas cubrirla, ¿no? Entonces, Calma Acústica, al final, cualquier persona, hacemos anuncios donde dice si tienes este problema y sale mucho ruido, un poco ruido, y básicamente resolvemos el problema en 24 horas, sin obras y con atención al cliente. ¿Qué pasa? Que la competencia ahí no existe, porque nadie sabe qué vale insonorizar una sala. Bueno, tú sí, probablemente, pero la realidad es que es complicado, Sí, ¿no? es complicado. Pero es un buen producto porque es expandible, todo el mundo es B2B, porque normalmente la gente insonoriza cuando es un restaurante, cuando es un hospital, cuando es una... Entonces, ese es un tipo de producto, quería explicarlo porque era un producto instalable. Es decir, es una solución a un problema de un producto instalable. Como puede ser también, pues, cambiar la bañera por ducha. Eso es un producto instalable. Pero la gente no compra la bañera por un lado y la ducha por otro. No, quiere solucionar su problema con su bañera, ¿no? Entonces ahí pues cuando descubres que hay determinados productos instalables que son negocio, pues puedes conseguir mucha escalabilidad, ¿vale? Pero eso depende también, por ejemplo, de personas que tienen que instalar, personas que tienen que comercializar, etcétera, etcétera, ¿vale? El negocio perfecto es un producto con mucho margen, con poca recurrencia, fácil de transportar, es decir, sobrecitos de cosas, y que no tenga muchas variaciones, pero que se pueda vender en todo el mundo. Esa es la realidad. Bueno, la idea principal, pues las gafas de sol, pues sencillo de transportar, lógico, con variantes determinadas, sirve para todo el mundo y no tiene devolución. Bueno, no sé si tuvieron mucha devolución, pero la realidad es que tiene poca, ¿vale? Hay muchos negocios que son muy interesantes. Y todavía hay muchos negocios nicho que, por ejemplo, en España están muy explotados, pero en otros países no están tan explotados. Y entonces todavía tienes hueco para entrar y para poder funcionar, ¿vale? El negocio perfecto es el que es rentable, con lo cual un negocio que al afrontarlo a Internet, pues no empiezas con un margen alto. Cuando hablo de un margen alto es superior al 60%, ¿vale? Y el 60% de que es mucho o es poco, pues depende del precio del ¿El margen producto. del producto o el margen de El margen la del empresa? producto. No, el margen de la empresa es otra cosa, Vale. ¿vale? El margen del producto. Sí, sí. Pero bueno, estoy hablando de una variable a tener en cuenta iniciática, ¿vale? O sea, ahí, total. Entonces, tienes
tienes que empezar con un muy buen margen. Porque va a haber un trozo de marketing importante, porque va a haber un trozo de logística importante y luego no vender productos baratos. Mi consejo es que no vendamos productos baratos, nunca. Sí, pues hablando de eso, 3Ditch ¿es barato o es caro? 3Ditch es súper rentable para los clientes. Es decir, la realidad es que nosotros, como hacemos un planteamiento en el que la mayoría de las veces el cliente tiene 3 opciones: pagarnos como si fuéramos una consultora con una historia fija, con un variable vinculado a la inversión, pero vinculado también al retorno de esa inversión, o un variable más pequeño todavía, pero que está vinculado a la facturación incremental de ese cliente desde el día en que nosotros empezamos y al variable de inversión. Lo que significa que el cliente sabe que formamos parte de su modelo de negocio, pero del que no existe. O sea, en realidad nos está dando trozos de algo que no existe, ¿no? Entonces, para nosotros nos parece razonable y honesto el decir, oye, de lo que vamos a conseguir, vamos a ir juntos, ¿no? Porque te voy a poner más equipo, porque vamos a trabajar más fuerte, porque te voy a decir la verdad. Es decir, si algo no funciona, te lo voy a decir. Eso es fundamental. Es decir, no estoy aquí por subsistir. O sea, nosotros hemos dejado de estar en clientes y lo hemos hecho porque entendíamos que el modelo de negocio no era rentable para el cliente. Y si no es rentable para el cliente, para nosotros es menos. Entonces, y de hecho hemos vuelto a ser cliente y partner de ese cliente en otro proyecto. ¿Por qué? Porque en el otro proyecto sí que realmente funcionábamos y avanzábamos, ¿no? Entonces, ahí lo que siempre hay que ser con cualquier negocio, con cualquier acción que hagas, es ser honesto con la situación y no parasitar a nadie. O sea, estamos aquí para crear valor, estamos aquí para crear negocio, y si eso no se cumple, pues debemos avanzar hacia otro negocio o a otra funcionalidad, ¿vale? Sí, no cobrar el fee por cobrarlo, o no, simplemente, si no funciona, sois vosotros los que lo decís. Claro. O sea, que no le veis sentido a algo, Sí. que lo que queréis es que el cliente avance. Sí, de hecho hay clientes en los que eso es lo que más valoran. O sea, que les digas que cuánto van a crecer y que les digas lo que tú realmente piensas y cómo lo tiene que hacer. Contigo, obviamente. Y van en la línea, ¿eh? O sea, nuestros éxitos están bastante por encima de nuestros fracasos. Y eso significa pues que la media sale positiva.